todos. El objetivo de la clase de hoy es presentar una síntesis acerca de las causas de la Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar aproximadamente desde 1870 hasta 1914 y vamos a reconocer distintos tipos de causas, directas, indirectas. La primera imagen que nosotros vemos en la presentación, que es esta, se relaciona con la explosión de conflictos que genera el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que es el que se encuentra descabezado en esta imagen. Para que puedan entender mejor esto, sería recomendable que ustedes le den una mirada al cuadro de síntesis que realizaron acerca del texto de Lowe y le den una mirada o una lectura global al foro que construimos acerca de las causas de la Primera Guerra Mundial. Durante esta semana vamos a trabajar con las causas. Yo les voy a incorporar una serie de preguntas que ustedes tienen que responder, breves, ya de respuesta corta, para checar que ustedes efectivamente estuvieron leyendo esto, estuvieron viéndolo. Y durante la semana que viene les voy a anexar textos acerca del desarrollo de la guerra y posteriormente acerca de las consecuencias de la guerra. Así que vamos a trabajar durante esta semana exclusivamente en el horario de clase, viendo los videos explicativos y respondiendo preguntas breves. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. En primer lugar vamos a hablar de las causas indirectas y la causa directa. Las causas indirectas se denominan de esta forma ya que van acumulando tensión durante un periodo de tiempo más o menos extenso, los cuales llevan al estallido, a esta gota que rebalsa el vaso, que sería la causa directa. Nosotros vamos a considerar causas indirectas el imperialismo, la carrera armamentista, el sistema de alianza que va de 1893 a 1914, el conflicto de los Balcanes y nuestra causa directa va a ser el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Acá tenemos una caricatura alemana que habla del equilibrio europeo hacia 1914. ¿Por qué puse esto? Porque esto tiene que ver con el PowerPoint que yo les envié la semana pasada, donde se hablaba de las características que tenían políticas, económicas, sociales, gran parte de los países que van a ser parte del conflicto. Acá podemos ver que está Alemania y Austria-Hungría ejerciendo fuerza con un grupo de países que van a ser los del bando del Entente posteriormente. Italia está acá al medio. Recordemos que se declara neutral en 1914 a pesar de haber sido parte del bloque de la Triple Alianza, junto con Alemania y Austria-Hungría. Y está acá, viendo quién gana en este juego de fuerzas para ver hacia qué bando se va. Recordemos que en 1915 Italia firma el Pacto de Londres, donde finalmente se va por el bando del Entente, ¿ya? Pero, ¿por qué pongo este equilibrio en 1914? Porque este equilibrio es muy frágil, muy, muy frágil, como vamos a ver a continuación. Vamos a abordar las causas en el mismo orden en que se encuentran presentadas. Acá vamos a ir respondiendo a tres elementos, a tres preguntas claves, ya con cada una de las causas. ¿Qué es? ¿Qué características tiene el proceso? ¿Y por qué la podemos considerar una causa de la Primera Guerra Mundial? Esto es una versión un poco más sistematizada y más concreta que el texto de Lowe. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes necesitan profundizar en algún aspecto específico, lo pueden poner en la parte de los comentarios de la clase si tienen alguna duda, o también pueden ir a revisar el texto de Lowe para profundizar. El imperialismo ustedes deberían haberlo visto de forma general cuando hablaron de la Primera Guerra Mundial en primero medio. El imperialismo va aproximadamente de 1870 a 1914. ¿Y qué es? Es un proceso histórico característico de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde un número considerable de potencias europeas buscan dominar y controlar económica y políticamente territorios en Asia, Oceanía, América y África. Es importante en ese sentido diferenciar el imperialismo del colonialismo que nosotros quizá ustedes abordaron en niveles anteriores, el colonialismo de España y de Portugal, ¿ya? Si nosotros tuviéramos que diferenciarlos, el imperialismo es un periodo específico de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. No hablamos de colonialismo cuando hablamos de este periodo, sino que hablamos de imperialismo. ¿Qué diferencia importante tiene con ese colonialismo del siglo XVI
al siglo XVIII en el caso de España y también de Portugal, es que ese colonialismo se concentró principalmente en América, en el caso de España, en parte de África, en el caso de Portugal y también en América. Fue intenso, fue extenso temporalmente, eh, implicó una culturización de las zonas y un control económico también, pero participaron principalmente dos países. En cambio, en el imperialismo del siglo XIX y XX, la intensidad de ese proceso para una extensión tan breve de tiempo es mucho mayor. O sea, nosotros estamos hablando que en un espacio de un poco más de 30 años se está controlando, por ejemplo, casi completamente el continente africano. La intensidad de la conquista es mucho mayor. El control es político, donde, si ustedes lo recuerdan, habían distintos tipos de colonias. Habían colonias que eran controladas directamente por la metrópoli, habían protectorados, donde el control era local, de un gobierno local, pero controlado externamente por la metrópoli. También habían áreas de influencia, como por ejemplo China, entre otras, que eran territorios que mantenían una independencia entre comillas, pero tenían una influencia económica y un control económico marcado por la potencia extranjera. El imperialismo es, en términos súper simples, cuando una potencia domina a otros pueblos, ¿ya? El imperialismo también es una expresión del nacionalismo del siglo XIX y su expresión más potente y más intensa. Por lo tanto, dentro del colonialismo del siglo XVI al XVIII, nosotros podemos diferenciar al imperialismo en la intensidad de la conquista, ya que abarca un periodo muy breve. También en la cantidad de países que participan en el reparto y en la conquista de territorios, ¿ya? No solamente de África, sino también de Asia y Oceanía. También el control es súper intenso y se va a generar una carrera armamentista, que es lo que tiene que ver con este proceso como causa de la Primera Guerra Mundial. Si nosotros tuviéramos que preguntarnos qué características tiene este proceso en general, acá nos vamos a referir particularmente a África como ejemplo, que Otto von Bismarck, que no sé si ustedes lo recuerdan, pero fue el canciller que encabezó junto con Guillermo I la unificación de Alemania, que se termina con la Guerra Franco-Prusiana en 1871 con la declaración del Imperio Alemán en el Palacio de Versalles, no sé si lo recuerdan, pero Otto von Bismarck tenía una visión súper particular acerca de cómo tenía que funcionar la política internacional durante este periodo. Luego de la Guerra Franco-Prusiana, él siente de que es necesario, como se dijo en el PowerPoint anterior, aislar a Francia, ya que el único país con el que Alemania podía tener una tensión permanente era Francia, ya que la derrota había sido brutal y además había perdido territorio, en este caso Alsacia y Lorena, que se encuentra en la frontera de los dos países. Por lo tanto, el objetivo de Bismarck como canciller en este caso es tratar de aislar a Francia, que no logre aliarse con nadie más, para que si hay una guerra, sea solamente contra Alemania, y en una pelea de 1-1, Alemania gana esa guerra. Por eso quiere aislarla. Y también lo que quiere Bismarck es mantener la paz en Europa, porque si mantiene la paz en Europa, esto va a asegurar el crecimiento de Alemania como potencia. Por lo tanto, la paz en Europa implica dos cosas importantes. Una, el crecimiento y prosperidad de Alemania, ya que va a tener paz para poder crecer económicamente, estabilizarse internacionalmente. Y también esto le va a permitir a Alemania tener el control político del continente, porque en la medida en que no haya conflicto interno, Inglaterra, que es la potencia industrial por definición, como es insular, va a mantener una especie de palco, o sea, va a observar lo que pasa en Europa sin intervenir. Por eso nosotros vamos a ver que Bismarck va a protagonizar dos eventos que vamos a mencionar durante esta presentación. Uno, la conferencia de Berlín, que se realiza en 1885, y otra, que es anterior, el Congreso de Berlín.
que tiene que ver con la guerra ruso-turca, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué Bismarck está interesado en generar estas conferencias internacionales para llegar a acuerdos sobre situaciones problemáticas, como por ejemplo en el caso del imperialismo que estamos viendo ahora, la división de África? Porque él quiere mantener esa paz y quiere tener un protagonismo en la política internacional europea. Por eso, dentro de este proceso del imperialismo, una de las características que tiene, podríamos nombrar muchas, pero una de las características que tiene es que en esa conferencia de Berlín, que fue convocada por Bismarck en 1885, comienza la repartición concreta de África. ¿A qué nos referimos con eso? Que en esa conferencia se establece de que los países van a ser dueños de aquel territorio que ocupen. Por lo tanto, si Inglaterra, Portugal, Francia han ocupado solamente las zonas de la costa del continente africano, porque efectivamente en 1870 estaban ocupadas solamente los bordes continentales de África, gracias a la conferencia de Berlín va a empezar una competencia imperialista. O sea, como la conferencia de Berlín dice que los territorios ocupados son los territorios bajo los cuales las potencias europeas van a tener posesión, cada potencia europea busca ocupar la mayor cantidad de territorio y así ser más poderoso. Recordemos que las colonias son consideradas un símbolo de estatus, de poder y de prestigio político. Por lo tanto, mientras más colonias tengo, más poderoso soy ante el resto de los países europeos. Esta competencia imperialista va a generar fricción entre los mismos países y va a provocar también el crecimiento de sus imperios. ¿Ya? ¿Por qué el imperialismo va a ser entonces una causa de la Primera Guerra Mundial? Aunque todos estos conflictos se solucionan diplomáticamente, como vamos a ver a continuación, de todas formas se crea tensión. Y como cada imperio va siendo cada vez más extenso, cada colonia significa el prestigio y el poder de cada una de estas potencias, los países van a considerar necesario defender este territorio conquistado, por lo tanto van a empezar a armarse y van a empezar a prepararse de forma indirecta para un conflicto, ya sea generando alianzas o alistando sus ejércitos. ¿Ya? Por eso nosotros señalamos que el imperialismo es una causa indirecta, ya que ayuda a la acumulación de tensión. De forma concreta, ¿en qué sentido? Generando tensión entre las distintas potencias, provocando el crecimiento de los ejércitos para la defensa de las colonias y motivando la realización de alianzas en pro de proteger esos territorios. Nosotros vamos a mencionar algunos hechos fundamentales dentro del imperialismo. Acá tenemos una caricatura donde aparece Otto von Bismarck con un pastel. Ese pastel es África, ¿ya? Y él lo reparte con un cuchillo, demostrando cómo Alemania en ese sentido está protagonizando el reparto de África. Nosotros podemos preguntarnos por qué Alemania tiene cierto interés en el protagonista o el mediador de este reparto. Si nosotros recordamos, hay dos países que llegan tarde al reparto de colonias en el proceso del imperialismo, y esos son Alemania e Italia. Ambos países llegan tarde porque significan tardíamente. Por lo tanto, hay una intencionalidad de querer ser protagonista de este proceso, pero sin provocar enfrentamiento en el caso de Bismarck, distinto a lo que va a hacer Guillermo II cuando él tiene una política internacional mucho más agresiva acerca del deseo de crear un imperio mucho más extenso. Por lo tanto, un hecho fundamental en relación al imperialismo es esta conferencia que acelera el proceso de colonización en África generando una carrera imperialista. ¿Qué otros hechos nosotros podemos considerar importantes dentro del imperialismo? Uno de ellos es el incidente de Fachoda. ¿Qué sucede acá? El Reino Unido y Francia tienen una gran extensión colonial, como podemos ver en este mapa. En el caso de África, Inglaterra es de norte a sur, presenta una pequeña interrupción por el Congo belga, pero es casi una línea continua. En el caso de Francia, sus territorios se conectan de este a oeste. Por lo tanto, ¿qué pasa en 1889?
que ambos países querían conectar sus territorios por medio de la construcción de ferrocarriles. Y acá en la zona del sur de Sudán se terminan encontrando ejércitos franceses e ingleses para ver quién pasa finalmente y quién logra construir esta línea de ferrocarril. ¿Qué sucede? ¿Cómo se soluciona este conflicto? Porque no es una guerra de fachoda, es un incidente de fachoda. Francia y Reino Unido solucionan diplomáticamente este conflicto y comienzan a establecer alianzas en defensa de sus intereses imperiales. Históricamente, Francia y Inglaterra se habían visto continuamente enfrentados. Habían sido protagonistas de la guerra de los 100 años, ¿ya? Donde estaban enfrentados ambos países, por lo tanto, para ningún país, particularmente para Alemania, no era plausible en términos concretos y considerando ese pasado que el Reino Unido y Francia pudieran constituir una alianza. Pero después de 1889 se van a comenzar a establecer acuerdos para poder decantar finalmente en 1904 la constitución de la Entente Cordial, que va a ser la alianza entre Inglaterra y Francia. Por lo tanto, el incidente de Fachoda es el que brinda la oportunidad diplomática para iniciar esta conversación que va a terminar en 1904 con una alianza entre los dos países, lo cual obviamente va a preocupar a Alemania porque en esos momentos ya Bismarck no está en el poder. En 1890 deja la Cancillería, asume Guillermo II, el cual tiene una política internacional mucho más agresiva. Por lo tanto, Guillermo II va a empezar a quebrar este aislamiento que tenía Francia, y el primer país con el que se va a terminar uniendo va a ser nada menos que con el Reino Unido, que es la potencia industrial y marítima más importante del periodo. También tenemos otro conflicto en la zona de Marruecos, ¿ya? Marruecos queda al norte de África, en esta zona, ¿ya? Y era uno de los pocos territorios que no había sido conquistado, uno de los pocos territorios independientes. Y hay intereses de tres países involucrados, de España, de Francia y de Alemania. Alemania, ¿por qué está interesado en esta zona? Porque quiere ampliar, como está con Guillermo II, y su Weltpolitik, su política mundial, su política internacional agresiva. Él quiere extender el territorio colonial de Alemania en África. Por lo tanto, se ve involucrado en este conflicto. Y también está interesado Alemania en poner a prueba, sobre todo si consideramos la primera crisis de Marruecos, que en 1905, quiere poner a prueba la alianza de 1904 entre Francia e Inglaterra, para ver si de verdad es cierto, si de verdad esto está funcionando. Lo cual efectivamente se va a demostrar, ya que Inglaterra auspicia en el fondo a Francia para que logre obtener finalmente el protectorado en la zona. En Agadir, en la crisis de Agadir en 1911, que también es una continuación de la crisis de Marruecos de 1905, lo que hacen los alemanes es intervenir en la zona, ya que existe una revuelta interna. Francia apoya al gobierno de turno y Alemania apoya a los rebeldes. Por lo tanto, manda un barco, el Panther, con el objetivo de marcar fuerza, de señalar su posición fuerte respecto a la posición que está tomando Francia, bajo el temor de que finalmente los franceses se queden con el protectorado, ¿ya? La crisis de Agadir va a llevar finalmente a una solución donde Francia se termina quedando con el apoyo de Inglaterra con el protectorado y se le da a Alemania en compensación unas fajas de territorio del Congo francés. De esta forma, a pesar de que se soluciona diplomáticamente, se puede considerar una derrota para la política internacional alemana. ¿Por qué? Porque no logra obtener el protectorado en Marruecos después de las dos situaciones, y además porque se reafirma de que la alianza entre Francia e Inglaterra y el Reino Unido es efectiva. Además, en 1911, como vamos a ver más adelante, se va a haber sumado Rusia. Por lo tanto, Alemania va a comenzar a decir que lo tienen rodeado, ya que estos
aliados lo tienen rodeado. Por lo tanto, nos va a pasar algo a medida que vayamos desarrollando las causas de que todas están imbrincadas, todas están relacionadas. Por eso vamos a ir categorizando el imperialismo como un hecho, como un proceso, pero lo vamos a ir a su vez conectando con las otras causas indirectas. De esta forma, para recordar que es el imperialismo un proceso histórico donde un grupo de potencias europeas conquistan y controlan una gran cantidad de territorios. ¿Qué características tiene el proceso? Lleva a una carrera imperialista y a una pelea por expandir el control sobre África particularmente, ya que esto generaba prestigio y poder político. ¿Y por qué es una causa de la Primera Guerra Mundial? Porque en pro de la defensa de las colonias, las potencias europeas se van a estar preparando y armando indirectamente para un conflicto armado. Vamos a pasar a la carrera armamentista. Vamos a poner como fecha aproximativa a 1870, pero puede ser un poquito anterior o posterior. ¿Qué es la carrera armamentista? La carrera armamentista es la creación creciente de armamentos planisbélicos y aumento del contingente de los ejércitos que se produce entre 1870 y 1914. Este proceso es posible gracias a la innovación tecnológica acelerada, característica de la segunda revolución industrial. Ya, acá tenemos otro proceso paralelo, la segunda revolución industrial. Ya. Si nosotros lo recordamos, la segunda revolución industrial tiene dos energías principales, que es el petróleo y la electricidad, y desde que comienza la primera revolución industrial, aproximadamente en 1750, hasta esta segunda fase, nosotros nos vamos a encontrar con que la innovación tecnológica va siendo muy, muy rápida, y eso finalmente va a provocar el soporte técnico para el tema del armamento. O sea, en muy poco tiempo se va a poder crear armamento cada vez en mayor cantidad, gracias a la tecnología brindada por esta segunda revolución industrial, y con un potencial cada vez más destructivo. ¿Ya? Y esto va a ser sumamente importante, como vamos a señalar después. ¿Qué característica tiene el proceso? Como dijimos antes, se relaciona a su vez con la carrera imperialista, ya que la necesidad de proteger las posiciones coloniales de las distintas potencias produce un aumento en la posición de armamento. Esto se une a las distintas disputas que históricamente se venían arrastrando, llevando a la generación de planes de movilización o al aumento progresivo del número de soldados. O sea, por ejemplo, ¿qué disputa históricamente se venía arrastrando? Este miedo que tenía Alemania de que Francia le pueda hacer una guerra. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver posteriormente? Que ambos países, frente a la posibilidad de una guerra, van a crear sus planes de movilización. O sea, ante el surgimiento de un conflicto armado, los países van a estar preparados, claramente preparados. Y durante este periodo también se pensaba de que podía venir un conflicto armado. ¿Qué se esperaba? Que esa guerra fuera corta. Todas las guerras durante el siglo XIX fueron de una extensión muy breve, número de muertos reducido y un nivel de destrucción súper agotado. ¿Ya? Pensemos que, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial se intenta iniciar las trincheras usando caballería, pero demuestran completamente su disfuncionalidad. Por lo tanto, la forma de hacer la guerra que existía antes no va a ser la misma forma que va a existir de hacer la guerra en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va a ser la primera guerra moderna y mecanizada del siglo XX. ¿Ya? No tenemos ningún tipo de punto de comparación con alguna guerra del siglo XIX en el nivel de destrucción. ¿Por qué va a ser la carrera armamentista una causa de la Primera Guerra Mundial? Porque permite comprender la rapidez con la que se va a expandir el conflicto armado, el cual parecía inminente, por lo que las potencias se estaban preparando para él. O sea, habían conflictos en África, van a haber conflictos también en los Balcanes, como lo vamos a ver más adelante. Necesariamente había que ir preparándose en caso de que surgiera algún conflicto, en caso de que alguien me quisiera quitar mis colonias, ¿ya? En caso de que algunos de esos problemas históricos que se venían arrastrando se expresara. Nunca antes una guerra había alcanzado tal nivel de destrucción. Por eso se señala que la Gran Guerra fue la guerra que destrozó todos los sueños del siglo XIX. Y acá es importante hacer una mención. Cuando nosotros hablamos de la carrera armamentista, si nosotros juntamos
la carrera armamentista más el sistema de alianza, vamos a hablar de dos procesos históricos que caracterizan el periodo conocido como la paz armada. ¿Por qué hablamos de que es una paz armada? Porque entre el 71 y el 14, o sea, desde la guerra franco-prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, no hay claramente ningún conflicto armado declarado. Todo se termina solucionando diplomáticamente, pero las potencias se encuentran organizando alianzas y armándose en caso de un conflicto. Durante este mismo periodo, de hecho coinciden con las mismas fechas, se está desarrollando el concepto de Belle Époque, el concepto de bella época, ¿ya? Y paz armada y Belle Époque están completamente en los opuestos. La paz armada habla de esta paz que trae detrás una preparación subterránea para la guerra, pero la Belle Époque habla de lo bueno que ha traído el progreso para Europa, los avances tecnológicos, la segunda revolución industrial, el racionalismo, el uso del método científico. De hecho, para la Belle Époque no es posible la existencia de una guerra porque todo el uso de la ciencia lo único que ha demostrado es de lo que es capaz el hombre en términos positivos. Por lo tanto, se piensa que la ciencia, el progreso indefinido, son finalmente los objetivos del futuro y no una guerra. Pero como vamos a ver, esta innovación tecnológica fue utilizada finalmente para fines bélicos. ¿Qué hechos fundamentales podemos mencionar respecto a la carrera armamentista? Dentro del Lowell se habla de que hay un enfrentamiento entre el Reino Unido y Alemania. El almirante Tirpitz en 1897 creó una ley naval la cual busca explícitamente hacer competir a la marina alemana con la del Reino Unido. De hecho, la construcción del acorazado Dreadnought en 1906 aumentó la competencia por el control del mar. ¿Por qué? Porque cuando se crea este acorazado, que es británico, como dice Lowell, finalmente todos los demás acorazados quedan desactualizados. Por lo tanto, la brecha que Alemania tiene respecto a Gran Bretaña no es finalmente tan amplia como se suponía que lo era. Por lo tanto, si Alemania sistematizaba la construcción de acorazados, podía ir acortando la brecha y acercarse más al número de acorazados que tenía el Reino Unido. Como les señalaba antes, luego de la guerra franco-prusiana en 1871 y el triunfo alemán, existe un revanchismo francés por la recuperación de Alsacia y Lorena. Frente a la latencia del conflicto, o sea, frente a la posibilidad de que Francia declare una guerra o Alemania declare una guerra, ambas potencias organizan sus planes de movilización. El primero es el Plan Schlieffen, que es el que vemos en esta imagen, que es el plan alemán. Fue creado en 1905 y que va a finalmente llevar a cabo von Moltke en 1914 en la primera guerra de movimientos, cuando haya comenzado la guerra. ¿Cuál es el objetivo de este plan Schlieffen? Es invadir muy rápidamente Francia. ¿Por qué no lo invade por la frontera francesa? Porque acá en la frontera francesa, desde 1871 se empezaron a construir una serie de fuertes y de fortificaciones, lo que hacen más o menos compleja una conquista rápida por medio de la frontera franco-alemana. De hecho, nosotros cuando hablemos de la parte del desarrollo de la guerra, nos vamos a dar cuenta que hay una de esas fortalezas que va a ser ícono porque va a ser la protagonista de una de las batallas más sangrientas de toda la guerra, que va a ser Verdún, ya que fue una batalla que vamos a ver muy, muy importante. Por lo tanto, ¿qué es lo que busca este plan? Tratar de conquistar rápidamente Francia, pero no por la frontera, sino por medio de Bélgica, ya haciendo un gran giro y llegar finalmente a París, logrando hacer una guerra rápida. Esta vuelta tan extensa que se están dando busca cerrar también acá la posibilidad de que Inglaterra, o Reino Unido, se involucre en el conflicto armado. Para esto, Bélgica no tenía que oponer resistencia, que es lo que sí va a suceder
en el inicio de la guerra cuando se desencadena el Plan Schlieffen, porque Bélgica va a oponer resistencia, va a permitir la llegada de fuerzas por parte de los británicos que se van a unir a las francesas y se van a enfrentar en la batalla del Marne en contra de los alemanes, donde finalmente comienza la guerra de trincheras, posteriormente a ella. La idea entonces del Plan Schlieffen es invadir por Bélgica rápidamente Francia y luego ir a conquistar Rusia, que se supone tenía una movilización de tropas mucho más lenta. Ya, en ese sentido, Alemania quiere terminar con el más fuerte, que en este caso es Francia, que es una potencia industrial de la época también, a diferencia de Rusia, que era un país agrícola. ¿Ya? Y el Plan 17 es el plan francés, que busca invadir desde la frontera a los alemanes. Acá los alemanes están confiando claramente en la organización de ese ejército. El prusiano es un ejército muy disciplinado, muy sistemático, ya que la amplitud del movimiento implica una rapidez muy, muy importante en su ejecución. Pero esto finalmente sabemos que no funcionó, ¿ya? Por lo tanto, la carrera armamentista va a provocar la generación de planes de movilización y también el aumento de los efectivos en los ejércitos. Frente a la posibilidad de que venga un conflicto armado, las potencias van a empezar a aumentar el servicio militar obligatorio. En algunos casos, Inglaterra es el único que no lo tiene, pero sí van a empezar a aumentar el contingente de sus ejércitos. Por lo tanto, respecto a la carrera armamentista, ¿qué es el aumento de armamento? En simple, pero no solo de armamento, sino del número de soldados que van a tener los ejércitos y también de la creación de planes de movilización. ¿Qué característica tiene este proceso? Que en el fondo se ve alimentado por la carrera imperialista y se ve alimentado por las disputas que históricamente han traído los países. Porque esto es una causa de la Primera Guerra Mundial, porque nos va a permitir entender cómo este conflicto que surge en los Balcanes va a terminar teniendo una gran dimensión territorial, porque efectivamente es una guerra mundial, ¿ya? Va a tener una gran dimensión territorial y también va a tener una gran dimensión en términos de destrucción. Y como estos países estaban preocupados de proteger sus colonias, necesariamente van a estar preparados con sus ejércitos en caso de un conflicto armado. ¿Qué pasa con el sistema de alianza? Recordemos que si conectamos sistema de alianza con carrera armamentista, nos da igual paz armada, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podríamos decir que una causa es la paz armada, o podríamos decir que una causa es el sistema de alianza y otro la carrera armamentista. ¿Por qué yo la puse por separado? Porque son mucho más complejas, aunque se interrelacionen. ¿Ya? La paz armada es un concepto que lo une, pero no funcionan operativamente conectadas. ¿Ya? No es que se desarrollen en relación, sino que son dos procesos distintos que finalmente confluyen hacia la paz armada. ¿Qué es el sistema de alianza? Se refiere a las alianzas o acuerdos defensivos que se establecieron entre las distintas potencias europeas para actuar en caso de ataque de alguno de sus países integrantes. ¿De dónde viene la idea de los sistemas de alianza? De los sistemas bismarckianos, en el fondo de estas alianzas que venía estableciendo Bismarck para poder mantener el equilibrio europeo y aislado a Francia. ¿Ya? De ahí viene la idea de sistemas de alianzas que guían la política internacional. Nosotros, dentro de estos acuerdos defensivos, podemos reconocer dos bloques antes del desarrollo de la guerra. Uno, la Triple Entente, formada por Francia, Reino Unido y Rusia, y otro, la Triple Alianza, Alemania, Imperio Austrohúngaro e Italia. Aunque sabemos que Italia, cuando estalla el conflicto, se declara neutral. ¿Qué características tiene el proceso? Y acá lo que quiero explicar es cómo surge cada una de estas alianzas. La primera alianza que nosotros podemos reconocer dentro de la Triple Entente es la alianza entre Francia y Rusia en 1893. ¿Ya? Por lo tanto, ¿por qué yo mencioné antes que en términos de alianza era más potente la de Francia con el Reino Unido? Porque son dos potencias industriales. En el caso de Francia y Rusia, ¿cuál es la estrategia de Francia? Porque Rusia, insisto, es un país agrícola que sabemos que va a ser la Primera Guerra Mundial, la causa directa de la Revolución Rusa que va a terminar con este sistema zarista que venía hace aproximadamente 300 años. ¿Qué sentido tiene Francia? ¿Qué sentido tiene para Francia unirse a Rusia? Francia se une a Rusia
para encercar a Alemania. De hecho, Francia le presta dinero a Rusia para que comience un proceso de industrialización acelerado. ¿Con qué objetivo? De ser un enemigo mucho más potente y mucho más competitivo para Alemania. Por lo tanto, Francia le presta dinero a Rusia en beneficio de su alianza en 1893. En 1904, producto del incidente de Fachoda, decíamos que se habían comenzado a establecer conversaciones entre Francia y el Reino Unido que van a terminar en esta entente cordial, en este acuerdo cordial en 1904. ¿Por qué puse entre paréntesis que entre 1904 y 1905 se daba la guerra ruso-japonesa? Porque hasta ese momento tenemos que hay alianza entre Francia y Rusia, Francia y el Reino Unido, pero no entre el Reino Unido y Rusia. ¿Por qué no? Porque el Reino Unido tenía dentro de sus posiciones coloniales la más querida y la más importante para ellos era la India, y la India limitaba con el Imperio Ruso. Por lo tanto, dada la extensión que tenía el Imperio Ruso, los británicos tenían el temor de que este gran imperio pudiera en algún momento invadir la India, que era una colonia británica floreciente, por lo tanto muy exitosa en términos económicos. Por lo tanto, el Reino Unido se maneja con cautela y desde palco visibiliza la realización de la guerra ruso-japonesa. O sea, estamos hablando de un imperio muy extenso en contra de una isla, que era Japón. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una y otra? A finales del siglo XIX, Japón había comenzado un proceso que lo vamos a conocer como la Revolución Meiji, que es el proceso por el cual se termina el gobierno tradicional japonés, el shogunato, se termina y comienza como la era industrial, entre comillas, o de modernización económica de Japón. ¿Por qué Japón desea modernizarse y romper con esta tradición histórica que venía teniendo hace muchísimo tiempo? Porque Japón también es una isla y desde palco observa cómo las potencias europeas intervienen en China. Desde 1839, con la Primera Guerra del Opio, después con la Segunda Guerra del Opio y con una serie de procesos que se van a ir desarrollando durante el siglo XIX, en el caso de China, Japón va a visibilizar una creciente intervención extranjera en China. Las potencias europeas obligaron a China a abrir sus puertos, ¿ya? Y lo hicieron a través de los llamados tratados desiguales, porque en el fondo China no podía competir con una potencia industrial. ¿Ya? De hecho, los británicos durante la Primera Guerra del Opio decían que le podían ganar la guerra a China, a pesar de la cantidad de población que tenía, solamente con un barco, porque en el fondo China se había aislado del desarrollo industrial y llega este país protagonista de la revolución industrial y finalmente lo obliga a abrir sus puertos y lo pone a sus pies. Distintas potencias después van a terminar interviniendo en China, por lo tanto Japón, frente a esa posibilidad de ser conquistado o intervenido, decide industrializarse. Y había peleado con Rusia por el control de unos puertos, que vamos a explicar más adelante por qué está interesado Rusia en puertos por la zona del Pacífico, pero era un puerto chino, ¿ya? Era un puerto chino que estaba disputando Rusia y Japón. Y por ese puerto chino se van a guerra, ¿ya? Por el control de esa zona. ¿Por qué Japón está metido en territorio chino? Porque como es una isla que se está industrializando, necesita materias primas. Y como no la puede obtener tiene recursos limitados, porque es una isla, tiene que expandirse territorialmente. Y lo va a hacer generalmente hacia la zona de Corea y el norte de China. Eso va a ser generalmente las conquistas territoriales que va a hacer Japón, como nos va a pasar después también en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, en esta guerra, donde está este país enorme, este imperio gigantesco, frente a una isla, ¿quién gana? La isla. ¿Apoyada por quién? Por Gran Bretaña. ¿Ya? El Reino Unido va a apoyar a Japón como forma de poner a prueba a Rusia para ver si efectivamente este país es tan poderoso. Pero como gana Japón, ya el Reino Unido no tiene miedo de unirse a Rusia y establecer una alianza junto con Francia. Por eso se va a terminar constituyendo en 1907 la Triple Entente entre Francia, el Reino Unido y Rusia.
Y uno puede decir, pero ¿cómo Rusia se va a unir a este Reino Unido que finalmente auspicia al país que le gana? Rusia lo hace porque está interesado en obtener préstamos también de Inglaterra y así alimentar su proceso de industrialización. ¿Ya? Acá cada país tiene sus intereses particulares. Nosotros vamos a ver que durante el conflicto armado ellos van a ser conocidos como los aliados. ¿Por qué hacemos esta precisión? Porque después vamos a hablar de la Triple Alianza. Y a veces uno se confunde al decir la Triple Alianza, Italia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, uno se confunde con estos aliados que es Francia, Reino Unido y Rusia. Por lo tanto, antes del desarrollo del conflicto son conocidos como la Triple Entente. Durante el desarrollo del conflicto van a ser conocidos como los aliados. La Triple Alianza se conforma en 1882 entre Italia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Ya como se señaló antes, y esta otra de las contradicciones maravillosas que tienen los países, el Imperio Austrohúngaro, como se habló en el PowerPoint anterior, había surgido luego de la Guerra Austro-Prusiana, ya en 1866. Si ustedes se acuerdan, para el proceso de unificación alemana habían dos grandes proyectos. La Gran Alemania, bajo el protagonismo de Austria, y la Pequeña Alemania, bajo el protagonismo de Prusia. En esta guerra, en 1866, gana obviamente Prusia. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Austria? Para no quedar tan débil frente a Alemania, se une a Hungría, ¿ya? Y forma el Imperio Austrohúngaro, que va a ser un imperio multinacional y dual, porque son dos coronas, un emperador, Austria y Hungría, ¿ya? Y uno puede decir aquí de nuevo, pero ¿cómo el Imperio Austrohúngaro se termina uniendo a Alemania, siendo que Alemania le ganó en 1866? Alemania y Austria tienen más elementos en común de los que uno puede pensar. Comparten una tradición histórica, formaban todos parte de la Confederación Alemana, del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, una conexión que viene desde la Edad Media, pero también ambos son germanos, por lo tanto esta unidad cultural igual tiene una potencia. Tienen la ventaja de estar cohesionados territorialmente, Alemania y el Imperio Austrohúngaro están unidos. Si nosotros vemos Francia, Reino Unido y Rusia están separados, encierran a Alemania, pero a su vez tienen una debilidad, que es que están disgregados. Por eso, si recortamos la caricatura inicial, aparece Austria-Hungría y Alemania juntos, unidos, sosteniendo la cuerda cuando la estaban disputando los países. Sabemos que Italia deja esta alianza en 1914, por eso nosotros decimos que los países, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, durante la guerra van a ser conocidos como las potencias centrales, porque están unidas en la mitad de Europa, ¿ya? ¿Por qué el sistema de alianzas es una causa de la Primera Guerra Mundial? Porque permite comprender cómo se pasó de un conflicto balcánico, que va a ser la disputa entre Austria-Hungría y Serbia, a uno continental, provocando un efecto dominó que terminó involucrando geográficamente a casi todo el mundo. Nosotros vamos a ver que durante la Primera Guerra Mundial tenemos enfrentamientos incluso al frente de nuestras costas de Chile, ¿ya? Más aún, es un conflicto mundial porque todo el mundo va a ser escenario y porque también van a participar dentro del conflicto los ejércitos de cada una, los ejércitos coloniales de cada una de las potencias europeas. Por lo tanto, va a ser mucho más masivo y amplio geográficamente este conflicto, ¿ya? ¿Qué hechos complementarios podemos mencionar? Esta diapo es curiosa porque acá en todas las fotos aparece, en todas las imágenes y las caricaturas aparece Guillermo II, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué hechos complementarios? Porque no son fundamentales, sino que finalmente nos vienen a complementar lo que estábamos diciendo antes. Que los sistemas de alianza nos van a demostrar que fracasaron los sistemas bismarckianos. O sea, el equilibrio europeo, luego de que Bismarck se va como canciller alemán, se va a destruir. El Kaiser Guillermo II va a tener una política internacional agresiva que se va a llamar la Weltpolitik, la política mundial, que va a desencadenar en parte el conflicto armado. ¿Por qué? Porque quiere conquistar territorios en África, como por ejemplo eso va a provocar el conflicto de Marruecos, quiere tener una gran armada y eso va a provocar enfrentamientos con Inglaterra, ¿ya?
A diferencia de la Realpolitik de Bismarck, que buscaba el aislamiento de Francia, la paz en Europa y el crecimiento prusiano. Ya, porque Bismarck era prusiano. Por lo tanto, acá hay una caricatura francesa de cómo se muestra a Guillermo II comiéndose el mundo. ¿Ya? ¿Existía algún conflicto franco-alemán en 1914? La crisis, ¿por qué mencionamos esto? Porque tenemos que entender, en algún momento cuando se desencadene la guerra nos vamos a preguntar ya, si hay un conflicto entre Austria y Serbia, ¿por qué este conflicto se termina yendo a Alemania y Francia? Recordemos el plan que tenían de una guerra corta los alemanes. La única manera que ellos visibilizaban tener una guerra corta y que no fuera una guerra en dos frentes, conquistando por lo tanto primero Francia y después Rusia y no peleando con los dos al mismo tiempo. ¿Existía algún conflicto franco-alemán en 1914? La crisis de Marruecos se había resuelto entregando el protectorado a Francia y a Alemania obteniendo parte del Congo francés. La razón por la que Alemania invade a Francia en 1914 es para obtener un triunfo rápido y hacer una guerra breve. Y eso lo iba a lograr por medio del plan Schlieffen. ¿Ya? Acá tenemos otra caricatura francesa donde se muestra a Guillermo con un sol endiosado, ¿ya? Detrás y siendo pintado por distintas personas. ¿Ya? Él es el centro de Europa, así lo veían los franceses. Respecto a los sistemas de alianza, ¿qué otro hecho complementario podemos mencionar? Este es un dato interesante que cuando nosotros veamos que se desencadena el conflicto y se genera este efecto dominó, cuando Alemania invade Bélgica, eh, cuando invade Bélgica y después invade Francia, no defiende al Reino Unido declara la guerra no para defender a Francia, sino para defender a Bélgica. Porque cuando Bélgica se hizo independiente en 1839, ¿ya? De los Países Bajos, el Reino Unido se convirtió como en el garante. Él garantizaba que Bélgica iba a ser independiente y iba a proteger la independencia belga. ¿Esto lo hace de buena onda? No, lo hace por una decisión estratégica. Si Bélgica es invadida, las costas británicas quedan súper vulnerables y puede invadirse también por esa zona. Por lo tanto, cuando el Reino Unido decide proteger a Bélgica, se está protegiendo a sí mismo, ¿ya? En esta caricatura que podemos ver nosotros está nuevamente Guillermo II y tiene sobre sus manos a esta mujer destrozada, ya con la ropa andrajosa, despeinada. En el fondo esta mujer es Bélgica, luego de su invasión rápida para poder cumplir con el plan Schlieffen y la que finalmente Bélgica logró resistir, obstaculizando todo el desarrollo del plan. ¿Ya? Por lo tanto, estos varios son hechos complementarios porque se refieren al inicio de la guerra algunos, precisiones conceptuales otros. De esta forma, los sistemas de alianza, en este caso, ¿qué tenemos? Dos grandes bloques, triple entente y triple alianza. ¿Qué características tiene el proceso? Acá se explica cómo se van formando cada una y también estaba tratando de explicar cómo se iban moviendo los intereses de las distintas potencias. ¿Por qué es una causa de la Primera Guerra Mundial? Porque hace que este conflicto que es local, balcánico, se convierta en un conflicto continental europeo. ¿Ya? Por lo tanto, aumenta la escala del conflicto. Vamos al conflicto de los Balcanes, que esto para ustedes resulta un poco complejo, pero nos vamos a dar cuenta de que puede ser explicado en simple. ¿Qué es el conflicto de los Balcanes? En primer lugar, hay que tener claro que es un conflicto principalmente entre Austria-Hungría y Serbia. ¿Ya? Ya que desde 1903 se asesina al rey de Serbia, que era pro-imperio austrohúngaro, y se produce un giro al nacionalismo serbio, el paneslavismo, ¿ya? El cual cuenta con un apoyo ruso, porque Rusia, recordemos, está interesado en salir al mar Mediterráneo. Ahora voy a explicar eso. Que marcará las relaciones internacionales convirtiéndola en el polvorín de los Balcanes, desde donde saldrá la causa directa del conflicto. ¿Qué es el conflicto de los Balcanes? Un conflicto donde está involucrado principalmente Austria-Hungría y Serbia. ¿Por qué tenían que haber revisado el PowerPoint?
la semana pasada. Porque si ustedes revisaron el PowerPoint, se dieron cuenta de que Austria-Hungría es un imperio dual, como decíamos, dos países, un emperador, pero es un imperio multinacional. Ahí nos encontramos con croatas, eslovenos, serbios, italianos, austriacos, húngaros, etc. ¿Qué dificultad tiene que este imperio austrohúngaro sea un imperio multinacional? Que su unidad es bastante frágil, ¿ya? Por lo tanto, una causa que está en latencia durante todo este periodo del nacionalismo, ¿ya? En este momento y en el contexto de la Primera Guerra Mundial, nosotros vamos a entender el nacionalismo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX como un nacionalismo que dice que cada nación debe llegar a constituir un Estado, ¿ya? Por lo tanto, si llegara a surgir algún movimiento nacionalista dentro del Imperio Austrohúngaro, se pondría en peligro la integridad territorial del imperio, ¿ya? ¿Tiene algún movimiento nacionalista en el Imperio Austrohúngaro que lo ponga en peligro? Sí. Ese movimiento nacionalista no surge de dentro del imperio, sino que surge desde otro país, que es Serbia. Serbia sufre un cambio de corona en 1903, ¿ya? Ahí aparece Pedro I de Serbia, Peter Karađorđević, que es una dinastía nueva, ¿ya? Que tiene el deseo de formar Yugoslavia, ¿ya? Que en el fondo es unir en un territorio a toda la población eslava. O sea, esta idea del nacionalismo que le decía yo, una nación, un Estado. Por lo tanto, Serbia quiere unir a los eslavos bajo su alero, formar un Estado eslavo, serbio, ¿ya? Y para esto necesita unir a todos los eslavos. Por lo tanto, tiene que ir a los otros países que tienen población eslava y generar separatismo. O sea, que esos eslavos se quieran separar del país del que forman parte para ser parte de Serbia, ¿ya? ¿En qué país sucede eso? En el Imperio Austrohúngaro. En la zona de Bosnia y Herzegovina, nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de población eslava que va a estar muy interesada en ser parte de Serbia, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es el conflicto esencial entre Austria-Hungría y Serbia? Austria-Hungría es un estado multinacional, por lo tanto, con una unidad territorial frágil frente a la posibilidad del surgimiento de un movimiento independentista, porque si surge un movimiento independentista puede desintegrarse como país. ¿Quién propone este separatismo? Serbia. ¿Por qué? Porque quiere crear un gran estado eslavo, que va a ser Yugoslavia, ¿ya? El cual es el gran proyecto del nacionalismo serbio, Yugoslavia. Por lo tanto, para eso necesita llevar estos movimientos independentistas o separatistas al Imperio Austrohúngaro. Y eso al Imperio Austrohúngaro no le va a gustar. ¿Cuál va a ser el mayor peligro que va a poder tener el Imperio Austrohúngaro? Que Serbia se haga poderosa. Porque si Serbia se hace poderosa, resulta más peligrosa para el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Austrohúngaro puede desintegrarse. Nosotros podemos preguntarnos aquí entonces, si tengo al Imperio Austrohúngaro por un lado y tengo a Serbia por otro lado, ¿qué tiene que ver Rusia en este conflicto? Porque nos suena, lo escuchamos por ahí. Rusia es el mayor país eslavo que existe. Por lo tanto, hay una conexión étnica con Serbia. Yo les decía cuando estábamos en primero medio que estaba como mamá Rusia y la pequeña Serbia, ambos eslavos. Por lo tanto, Serbia va a tratar, o sea, Rusia va a tratar de solidarizar con Serbia, pero solamente por una cuestión étnica, no, porque Rusia tiene un interés, que lo voy a explicar un poquito más adelante, que es tener una salida a un mar cálido para comercial, pero eso lo voy a mostrar más adelante. Por lo tanto, ¿qué es el conflicto de los Balcanes? Perdón que repita de nuevo, pero quiero que quede claro, un conflicto étnico entre Austria-Hungría y Serbia. En términos simples, estamos hablando de que dos pueblos ya se están peleando su supervivencia. Austria-Hungría, su integridad territorial,
y Serbia la creación de su proyecto paneslavo, que sería Yugoslavia. Ese es el conflicto de los Balcanes. ¿Qué característica tiene este proceso? Este proceso nosotros podemos mencionar que tiene 4 fechas importantes. ¿Ya? Acá vamos a explicar solamente 3 porque 1878, 1908, 1912 y 13. ¿Por qué 1914 no? Porque el conflicto de el último momento del conflicto de los Balcanes es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que va a ser la causa directa. ¿Ya? ¿Qué pasa en 1878? Y para eso necesito pasar un poco a este mapa. ¿Ya? Nosotros acá tenemos al Imperio Ruso, que se ve chiquitito, ¿ya? Pero el Imperio Ruso sabemos que se extiende toca el Ártico, sale al Pacífico, ¿ya? Tiene salida a muchos mares. Pero ¿qué dificultad tiene el Imperio Ruso? La mayoría de los mares o de las aguas oceánicas a las que sale son aguas congeladas, por lo tanto tiene muy pocos puertos para poder comerciar durante todo el año. Por eso, en primer término, ¿cuál es la solución más fácil para Rusia? Para Rusia, la solución más simple para poder obtener una salida a un puerto cálido es terminar con el Imperio Otomano. El Imperio Otomano era conocido como el enfermo de Europa, porque era un imperio muy débil, pero tiene el control de estos 2 estrechos, de los Dardanelos y el estrecho del Bósforo. ¿Ya? Por lo tanto, estos estrechos le permiten a Rusia comerciar y salir al mar Egeo y luego al mar Mediterráneo. En 1877 se va a producir la guerra ruso-turca. En esa guerra, Rusia logra, debido a la crisis interna que tiene el Imperio Otomano, conquistar el Imperio Otomano y logra en 1878 firmar un tratado que es el Tratado de San Estéfano. Y en ese Tratado de San Estéfano, ¿qué establece Rusia? Rusia se queda con los estrechos. Rusia agranda el territorio de Bulgaria a costa del Imperio Otomano. Rusia le entrega Bosnia-Herzegovina a Serbia. ¿Ya? Por lo tanto, es un tratado muy beneficioso para Rusia. ¿Ya? Pero ¿qué dificultad tiene Rusia? Que Rusia es un gran país, por lo tanto ahora estaría teniendo salida al Mediterráneo y eso termina siendo muy peligroso para algunas potencias. El Reino Unido, Alemania y Austria-Hungría presionan a Rusia a eliminar el Tratado de San Estéfano. ¿Puede Rusia competir con estas potencias industriales, sobre todo con el Reino Unido y Alemania? No puede competir, de ninguna manera puede competir. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Rusia va a ceder. Y en Alemania se va a producir el Congreso de Berlín en 1878. Obviamente nuestro amigo Bismarck va a decir, hay problemas en Europa, vengan todos a Berlín y conversémoslos. Y en ese Congreso de Berlín, ¿qué se va a hacer? Se va a mantener la posesión de los estrechos para el Imperio Otomano. Se le va a dar la administración de Bosnia y Herzegovina al Imperio Austrohúngaro. Por lo tanto, es una gran derrota para el nacionalismo serbio, porque Serbia quería tratar de salir al mar por medio de Bosnia. Por lo tanto, se le entrega a el Imperio Austrohúngaro su administración. ¿Ya? Y lo principal de ese tratado del Congreso de Berlín es que se mantiene el Imperio Otomano. O sea, las potencias europeas prefieren mantener a este enfermo vivo, le dan oxígeno, con tal de que Rusia no sea poderosa. Ya pensemos que en 1878 no se había firmado todavía la alianza franco-rusa. ¿Ya? Por lo tanto, ese es un momento. La guerra, ¿qué características tiene el proceso? 1878, en el Congreso de Berlín, no en el Tratado de Berlín, en el Congreso de Berlín, se le entrega al Imperio Austrohúngaro la administración de Bosnia y Herzegovina, territorio de interés serbio, por permitir una salida al mar en caso de constituirse la Gran Serbia Yugoslavia. ¿Ya? Por lo tanto, Rusia
tampoco obtiene su salida al mar y por eso se va a ir a pelear con Japón en 1904 y 1905, porque no logra obtener esa salida al mar por el Mediterráneo y se va a pelear con Japón en 1904 y 1905 para poder obtener esa salida al mar que tampoco logra, ¿ya? Y después va a volver a tratar de obtener eso en el Mediterráneo, ¿ya? Pero como no lo puede obtener, va a pensar que si Serbia obtiene salida al mar, Rusia podría obtener beneficios para salir al Mediterráneo, beneficios comerciales para salir al Mediterráneo. Por lo tanto, ¿a qué voy con toda esta explicación? Que esta solidaridad rusa no es solamente étnica, sino también es económica y comercial, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de qué características tiene este proceso, estamos hablando de los hitos principales para poder ir reconociendo cómo va surgiendo esta disputa entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Y en 1878 esta disputa se ve alimentada con que la derrota rusa significó que Serbia se queda sin Bosnia y Herzegovina y pasa al territorio, al Imperio Austrohúngaro, la administración, ¿ya? En 1908 se produce una crisis interna en el Imperio Turco y va a surgir un nuevo grupo que va a gobernar, que van a ser los jóvenes turcos, y aprovechándose de esa crisis interna que está viviendo el Imperio Turco, se produce la crisis de Bosnia en 1908. ¿En qué consiste esta crisis de Bosnia? Que el Imperio Austrohúngaro se va a anexar finalmente Bosnia. Por lo tanto, lo va a incorporar territorialmente al Imperio Austrohúngaro. Y esto es completamente criticado por Serbia, le pide ayuda a Rusia y frente a la posibilidad de un conflicto, Rusia decide no apoyar a los serbios. Ya, por lo tanto, mamá Rusia no apoya a su bebé y va a decir, nunca más te dejo sola. Por eso después vamos a ver que cuando comienza a declararse la guerra entre Austria-Hungría y Serbia, lo primero que hace Rusia es una movilización parcial de las tropas, porque no va a volver a dejar a Serbia sola, ¿ya? ¿Qué pasa en la primera y en la segunda guerra balcánica? ¿Ya? Acá tenemos un mapa donde se explica en el fondo el resultado a 1913 de estas guerras. ¿Cómo se producen estas guerras? La primera guerra balcánica lo que buscaba era que estos países que se estaban haciendo independientes, que antes formaban parte del Imperio Austrohúngaro, querían aumentar su territorio a costa del Imperio, perdón, del Imperio Otomano o del Imperio Turco. Querían aumentar su territorio, por lo tanto le van a ganar al Imperio Otomano y van a extender su territorio. Y en la segunda, que esa va a ser la Liga Balcánica en contra del Imperio Otomano. Pero Bulgaria no queda conforme y busca obtener más territorio. Y cuando busca obtener más territorio, se van a unir contra todo el resto de los países, incluido el Imperio Turco Otomano, ¿ya? Y finalmente Bulgaria va a terminar perdiendo. Más allá de todos estos conflictos que se dan en la zona, por eso ya tenemos una primera guerra balcánica, una segunda guerra balcánica, o sea, el conflicto entre Austria y Serbia, entre Austria-Hungría y Serbia, sin el sistema de alianza podría haberse convertido en una tercera guerra balcánica, pero no lo fue, ¿ya? ¿Qué es lo importante de estas guerras? Que si nosotros vemos, Serbia duplica su territorio, ¿ya? Pero lo que más le pena a Serbia es que Serbia quería incorporar a Albania, por lo tanto, le había quitado Bosnia, Herzegovina, Austria-Hungría en 1908 y dijo, tengo un plan B, puedo salir por Albania. Pero luego de las guerras balcánicas, Albania queda independiente. Por lo tanto, nuevamente Serbia pierde la posibilidad de salir al mar, lo que aumenta el odio, la oposición al Imperio Austrohúngaro, ¿ya? A su vez, ¿qué le pasa al Imperio Austrohúngaro luego de que Serbia aumenta su territorio? Se hace más peligrosa. Se hace más peligrosa por lo que puede aumentar la posibilidad de que los eslavos del Imperio Austrohúngaro escuchen a esta potencia, a este país que sale triunfante después de dos guerras, ¿ya? Por lo tanto, durante 1878 dijimos, Serbia se enoja con el Imperio Austrohúngaro porque
no tiene la posibilidad de administrar Bosnia-Herzegovina. Luego de la cuestión de Bosnia en 1908, el Imperio Austrohúngaro se anexa definitivamente Bosnia-Herzegovina, lo que le da mucha rabia a Serbia pidiéndole ayuda a Rusia. Rusia no la apaña. Y acá en 1912 y 13, si bien sale como triunfante territorialmente Serbia, sale empoderada, se convierte en un peligro mayor para el imperio austrohúngaro, ¿ya? Ya que con el paneslavismo se podría desintegrar su imperio multinacional. Espero que con esta explicación súper extensa que estoy haciendo y reiterativa ustedes pueden entender en qué consiste el conflicto de los Balcanes. ¿Por qué es una causa de la Primera Guerra Mundial? Es una causa porque nos permite comprender por qué el asesinato del archiduque Francisco Fernando provoca el estallido del conflicto. Si no entendemos el conflicto de los Balcanes, no entendemos ya por qué la muerte del archiduque Francisco Fernando generó, como aparecía en la primera diapositiva, esta explosión de destrucción. ¿Ya? ¿Qué hechos complementarios podemos mencionar? La guerra ruso-turca, que mencionaba antes, pero ya expliqué, de que permitió la conquista de los estrechos por parte de Rusia para tener una salida al mar Mediterráneo, de que ante esta situación y el poder creciente de los rusos se produce el Congreso de Berlín con el fin de mantener el imperio turco en la zona y reducir el poderío ruso. Acá mencionaba al imperio turco otomano como el enfermo de Europa. Antes, durante el siglo XVIII, el imperio turco tuvo territorio en Asia, en Europa y en África, ¿ya? Pero su administración era súper compleja, por lo tanto fue lentamente y sobre todo a principios del siglo XIX, en 1820 con la independencia de Grecia, empezaron a hacerse independientes en muchos países y comenzó a desintegrarse, ¿ya? Por eso en esta caricatura se muestra el imperio austrohúngaro quitándole Bosnia y Herzegovina y se muestra a Rusia, en el fondo, ayudando a Bulgaria, ¿ya? Y el imperio turco no puede hacer nada, trata con un pie de sostener su territorio, pero se lo están quitando igual. Y acá otro concepto importante es el paneslavismo, que es la unión. Pan se refiere a unión, como la unión de la nación eslava en un solo Estado, que es por ejemplo, es una expresión del nacionalismo del siglo XIX. ¿Ya? De esta forma, el asesinato del archiduque Francisco Fernando sería como el cuarto evento del conflicto de los Balcanes, pero es la causa directa de la guerra. ¿Qué es el asesinato del archiduque Francisco Fernando? Es un magnicidio, o sea, una persona de mucho poder e importancia que se le mata, el cual era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro y es asesinado el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo. Él se supone que iba a Sarajevo, que es la capital de la provincia de Bosnia y Herzegovina, para tratar de mejorar las relaciones en la zona y marcar la presencia. Recordemos que el emperador es Francisco José, por lo tanto es el heredero al trono. ¿Quién asesina a Francisco Fernando y a su esposa Sofía, creo que se llamaba? Gavrilo Princip, que era un nacionalista serbio-bosnio, que según el Imperio Austrohúngaro formaba parte de una agrupación terrorista llamada Mano Negra, ¿ya? Porque hay algunos textos que dicen que en realidad Gavrilo Princip formaba parte de una organización que se llamaba la Joven Bosnia, ¿ya? Pero se establece que por parte de Austria-Hungría de que es este grupo terrorista el que realiza el asesinato y, y culpa a Serbia de auspiciar en el fondo a este movimiento terrorista, ¿ya? ¿Qué característica tiene este proceso? Que frente al asesinato, el Imperio Austrohúngaro va a buscar el apoyo de Alemania para iniciar una guerra preventiva en contra de una Serbia que se ha vuelto poderosa luego de las guerras balcánicas y por lo tanto más peligrosa para la integridad del imperio. El 23 de julio, casi un mes después del asesinato, se le envía a Serbia un ultimátum, el cual, si bien aprueba muchos elementos, acepta varias cosas Serbia, rechaza algunos aspectos, como que, por ejemplo, Gavrilo Princip sea juzgado en Austria, Hungría. Ellos dicen, si nosotros somos un Estado soberano e independiente, ¿por qué van a ir a juzgarlo allá? ¿Ya? Y eso va a terminar, el rechazo al ultimátum va a terminar dando inicio al conflicto armado. ¿Por qué una causa de la Primera Guerra Mundial el asesinato? Porque inicia el efecto dominó de las declaraciones de guerra y el inicio del enfrentamiento armado.
Esto comienza muy rápidamente. El 28 de julio, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. 29, movilización general de Rusia. Había tenido una movilización parcial. Alemania le dice detente. Rusia dice no me voy a detener. Y hay una movilización general. El 1 de agosto le declara la guerra Alemania-Rusia. El 3, Alemania-Francia. El 4, Inglaterra-Alemania. Y el 6, Austria-Hungría a Rusia. ¿Ya? De esta manera, un conflicto que era balcánico, que era local, por todas las causas anteriores que nosotros terminamos señalando, se termina convirtiendo en un conflicto europeo, continental. Por eso la imagen que aparece al principio de la diapositiva es tan importante porque aparece explotando la cabeza de este archiduque Francisco Fernando. No voy a volver a hablar del conflicto de los Balcanes ni del asesinato del archiduque Francisco Fernando porque creo que lo he explicado bien en extenso. De todas formas, si ustedes tienen dudas, me la ponen en los comentarios de la clase. ¿Qué alcance real tienen las causas en el estallido del conflicto? ¿Por qué el conflicto se hace mundial? Veamos en realidad si estas causas son realmente vinculantes, o sea, si la guerra se produce efectivamente por el imperialismo. El imperialismo lo que hace es causar tensión, prepara el conflicto, pero la mayoría de los conflictos que hubo se solucionan por vía diplomática. Los sistemas de alianzas no eran necesariamente vinculantes, como dice Lowe, y hasta en 1914 no habían generado ningún conflicto generalizado. Por ejemplo, Francia no ayuda a Rusia en la guerra contra Japón, tampoco luego de la anexión que Austria-Hungría hizo de Bosnia y Herzegovina en 1908. Austria-Hungría no apoyó a Alemania en los conflictos de Marruecos. Reino Unido no apoyó a Francia cuando fue invadida por los alemanes en 1914. Ya por lo tanto, no fue por el sistema de alianzas que estos países se fueron a guerra. Sí, las responsabilidades que se establecieron en esos sistemas de alianzas terminan siendo vinculantes, pero ellos en algunos momentos no necesariamente las respetan. ¿Ya? No es que estén ayudando al otro país, sino que se están ayudando a sí mismos en ese sentido. En relación a la carrera armamentista y la rivalidad entre Reino Unido y Alemania, resultaba prácticamente imposible que se superara al Reino Unido. Por su histórica insularidad, o sea, si tienes un país que históricamente ha sido una isla, va a tener necesariamente mucha mejor armada que un país continental, porque es su única forma de comunicarse, de salir de la isla. ¿Ya? Además de que era la potencia industrial europea, ¿ya? Porque dentro de la Europa continental, Alemania era la más importante, ¿ya? Pero Gran Bretaña estaba primero. Por lo tanto, ¿quiere decir eso que el imperialismo, el sistema de alianza, la carrera armamentista no son causas? Sí son causas, ¿ya? Pero lo que estamos haciendo es problematizar, con esto estamos diciendo que son indirectas, ¿ya? Que generan la tensión, aumentan los conflictos. Lo que sí tuvo impacto, como dice Lowe, son los errores de cálculo. Rusia apoyó a Serbia. Fue irresponsable al realizar la movilización parcial, esto por temor de que Bulgaria y Turquía, aliados de Alemania, le cerraran los estrechos, por lo tanto su salida al Mediterráneo. Se supone que Alemania no iba a reaccionar declarando la guerra. Lo que quieren los rusos es persuadir a los alemanes, cosa que no sucede. ¿Cuál es el temor de los rusos? Que les cierran los estrechos. Si les cierran los estrechos, les cierran cualquier tipo de aprovisionamiento por el Mediterráneo, lo que efectivamente va a pasar en la Primera Guerra Mundial y va a generar posteriormente la Revolución Rusa. ¿Ya? El apoyo alemán a Austria-Hungría. Si bien en 1913 impide que se vaya a guerra Austria-Hungría contra Serbia, producto de la Segunda Guerra Balcánica por el tema de Albania, ¿por qué le da el cheque en blanco en 1914? Porque teme el crecimiento e industrialización que estaba alcanzando Rusia y se puede producir en cualquier momento una guerra con Francia, por lo tanto quiere evitar una guerra en dos frentes y detener el crecimiento de sus enemigos, una especie de guerra preventiva. Pensaban que si movilizaban las tropas, los rusos saldrían del conflicto. O sea, otro que pensaba que iba a persuadir al otro. ¿Ya? Y otro elemento que menciona Lowe es que los planes de movilización y el rápido despliegue, sobre todo en el caso de Plan-Schlieffen, donde Francia y Alemania no tenían un conflicto directo en esos momentos, impidió que se hiciera un uso de una vía diplomática para solucionar el conflicto. Si nosotros pensamos además que gran parte de los gobernantes de las potencias involucradas en el conflicto son parientes, vamos a encontrar más absurdo el inicio del conflicto.
¿ya? Por eso, como dice Lowe, los historiadores han señalado que hay una serie de errores de cálculo donde se esperaba que el otro reaccionara de cierta manera y no reaccionó. Por eso cuesta tanto seguirle la pista al inicio de la Primera Guerra Mundial, porque hay una serie de causas indirectas que hacen aumentar la tensión y que finalmente explota, como salía al principio de las diapositivas, con este hecho en particular, que fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Uno puede decir, pero bueno, mataron al heredero al trono. Sí, pero antes en Rusia habían matado a un zar, a Alejandro II, tercero, no me acuerdo cuál fue, pero lo asesinaron. ¿Ya? Y no se generó una revolución, no se generó una crisis política de dimensiones. Los magnicidios, aunque ustedes no lo crean, no eran tan poco frecuentes en este periodo. Por lo tanto, además, si a eso le sumamos que Austria-Hungría reacciona un mes después declarando la guerra, el 28 de julio, nos vamos a dar cuenta de que gran parte de la responsabilidad de la guerra podemos repartirla entre estos tres países, entre Rusia, Austria-Hungría y también Alemania. ¿Ya? Espero, de verdad espero que le hayas podido ser de utilidad esta explicación. Sé que ha sido mucha información, que es mucha materia, pero de verdad es la manera más simplificada que tengo de explicar esto. Si ustedes le preguntan a sus compañeros de años anteriores a los que le hice clase, traté de resumir en el menor tiempo posible, como un mes de clase que le hice a ellos tratando de explicar esto. ¿Ya? Pero son los contenidos que necesitamos saber para el bachillerato. Con esto estamos bien, si lo entienden, estamos súper bien. La próxima clase yo les voy a subir otras preguntas porque creo que me extendí mucho en el video y que van a alcanzar solamente a tomar apuntes en esta ocasión, pero en base a esto yo les voy a hacer un cuestionario la próxima clase. ¿Ya? Espero que les haya sido de utilidad y que hayan podido comprender mejor la materia. Que tengan un buen día. Chao.